Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que le en el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con champiñones. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con champiñones, yo tengo aquí una bandejita de champiñones, la compré así ya, está lista, tajada, solamente debo enjuagarlas un poquito. Lo primero que voy a hacer es cortar cebolla. Yo tengo aquí cebolla larga, voy a utilizar hasta la parte verde. Un poquito de salsa de soya que voy a utilizar. Si ustedes quieren utilizar cebolla cabezona, por favor sin cebolla cabezona, pero yo voy a utilizar cebolla larga. Vamos a empezar picando. Esta receta de verdad muy rápida de preparar. Ustedes con unos champiñones, una deliciosa ensalada que también es súper rápida, quedan bien almorzaditos, de mucho alimento. Y en cuestión de 10 minutos ya tienen su almuerzo o cena. Listo, ya tengo mi cebollita picada. Ahora lo que voy a hacer es tomar un plato. Voy a vertir mis champiñones para poderlos dar una jugadita, ¿vale? Es importante que los jueguen si los compraron en la tienda así ya picados. Listo. Bueno, ya con mi cebolla picada, ya tengo lavado mi champiñón. Voy a tomar un sartencito, voy a poner un cuadrito de mantequilla y voy a vertir mi cebolla. Receta muy simple, la verdad. Bueno, empezamos a sazonar, pero aquí falta un ingrediente muy importante que es el ajo. Ustedes pueden usar su diente de ajo picado. Yo voy a utilizar mi cremita de ajo. Recuerden que yo siempre compro mi cremita de ajo. Aquí en Colombia la venden así. Y la verdad es bastante sencillo porque primero ustedes al estar picando no se van a juntar los deditos de ajo. Y pues ya lo van a tener listo todo el tiempo. La verdad es bastante chévere. Bueno, ahora quiero ponerle a mi cebolla y a mi mantequilla. Y mi ajo le voy a poner un poquito de paprika. Si ustedes quieren utilizar un poquito de pimentón, por favor usen un poquito de pimentón, pero pues yo solamente le voy a poner paprika, que es el mismo pimentón. ¿Bueno? Vamos a ponerle salecita, que no le hemos puesto salecita, un poquito de salecita. Y ya tenemos listo para vertir nuestros champiñones. Vertimos nuestros champiñones ya cuadraditos y arregladitos. Si no tiene necesidad de complicarse, de comprar el champiñón completo, ¿no? Se lo venden así. Hoy en día de verdad la industria le facilita a uno la vida, consigue con el ajo, con el champiñón, la verdura también se la venden picada. Ustedes pueden hacer cenas supremamente fácil, rápidas, sencillas, en unos minutos, para aquellas personas que mantienen de afán, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vamos a tener una cena lista o un almuerzo. Lo combinamos con una deliciosa ensalada o un poquito de arroz y ya estamos listos para almorzar. Voy a taparla unos minutos. Lo voy a dejar ahí alrededor de 2 minutos nomás y la destapo para ponerle mi salsita de soya. Bueno, les quiero mostrar, miren, el mismo champiñón ha soltado sus propios jugos y con este mismo se está cocinando. No le hemos vertido absolutamente nada. En este momento le voy a vertir mi deliciosa salsa de soya, que le da un sabor espectacular. Sé que les va a encantar esta receta. Y esta salsa de soya es súper económica, ustedes la tienen ahí y podrán preparar miles de recetas. Estos 5 minuticos y ya estamos listos para emplatar. Yo la he cocinado toda a baja llama, ¿no? Pilas. Bueno, ya estuvo mi champiñón. A mí me salió como 1 o 2 porciones nomás, con una sola bandejita, pero si ustedes son más en casa, pueden comprar dos bandejitas y ya está. Bueno, yo voy a combinar mi receta de champiñones con unas lechugas y unos tomates. Bueno, los invito a que busquen en el canal recetas de ensaladas, de arroz,
bastantes recetas que yo sé que les va a encantar y muy fáciles de preparar. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.